Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 27 del podcast. Hoy con Marta Doblas, creadora de Minerva Jiu-Jitsu, un movimiento para integrar a la mujer en el Jiu-Jitsu, un equipo integrado exclusivamente por chicas de todas las edades. Y vamos hoy a hablar con Marta de su proyecto, vamos a hablar de maternidad y de seguir entrenando. Y ya digo, un podcast muy interesante, espero que les guste y sin más les dejo con el mismo. Buenos días, Marta. Muchísimas gracias por atenderme y bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias de nuevo porque estamos grabando un domingo a las 11 de la mañana tuyas, a las 10 mías, y se agradece muchísimo que pierdas un poquito tu tiempo para hablar con nosotros, para que nos cuentes tu historia. Y al principio de los podcasts, Marta, siempre hago lo mismo, que es preguntarte un poquito sobre ti, sobre cómo llegaste al tatami, sobre qué te dedicas ahora exactamente, ¿no? Es decir, lo que tú nos quieras contar dentro y fuera del tatami, que nos pueda ayudar a conocerte un poquito. Y después de hacer esa pequeña introducción, que ahora tú nos comentarás, Marta, hablar de un proyecto que tienes tú entre manos, que a mí personalmente me interesa mucho y creo que puede ser interesante para muchas personas que escuchen este podcast. Pero bueno, antes de eso, para conocerte un poquito más, Marta, cuéntanos un poquito cómo empezaste, qué haces ahora mismo, etcétera. Pues bueno, yo nunca antes había hecho artes marciales y empecé, pues me imagino que como mucha gente, un amigo o dos amigos que te dicen, oye, que estamos haciendo una cosa que seguro que te va a gustar, ven y prueba, se llama Brazilian Jiu-Jitsu y está guapísimo, tienes que probar. Y en fin, que fui un día a probar y al día siguiente me estaba comprando un kimono y hasta el día de hoy no he parado. Empecé con 26 años y ahora tengo 33, llevo unos 8 años, así. Y antes, bueno, había practicado algo de balonmano, esgrima, intentó inculcármelo mi padre desde pequeñita porque había sido competidor y campeón de España en uno de los años que compitió. Pero lo que dicen, ¿no? En casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Al final pues no me gustaba mucho ir a entrenar y a hacer grima y no. Eso lo dejé, pasé la adolescencia y después a los 26 años retomé lo que viene siendo el deporte y mi pasión, el jiu-jitsu brasileño. Qué bueno, Marta. Y además a un nivel alto por lo que te sigo en Instagram y demás. Creo que también, si no me equivoco, compites. ¿Cómo te incorporaste? Es decir, mucha gente a lo mejor a los 26 años, Marta, se vería mayor para empezar, ¿no? Es decir, que creo que tenemos esa percepción de que una vez pasado los Sí. 20, la adolescencia, pues ya es tarde para aprender sobre todo un deporte tan complejo como el Brazilian Jiu-Jitsu, porque si me dijeras otro deporte más sencillo, ¿no? Baloncesto, fútbol, que mira tú, son 4 cosas que tienes que aprender, pero en jiu-jitsu, ¿no? Judo, este tipo de artes marciales que son súper complejas, con un montón de detalles. ¿Cómo lo viviste tú, ¿no? Llegar, entre comillas, digo tarde porque tú y yo sabemos, creo que no era tarde, es decir, cada uno llega aquí cuando puede o cuando le llega, pero hay mucha gente que lo percibe así como tarde y me gustaría que nos contaras tu experiencia, ¿no? Sí, yo tuve esa misma percepción. Yo, de hecho, todos los días que iba a entrenar y veía compañeros más avanzados y más jóvenes que yo, decía, ¿por qué no he descubierto esto antes? Madre mía, que hasta que ya me di cuenta de que no tenía que compararme con nadie, que es otra cosa que se aprende en este deporte, que te tienes que comparar contigo mismo y mejorar tu versión de ti mismo cada día. Y lo bueno del jiu-jitsu es que luego a la hora de las competiciones, si quieres competir, que tampoco es necesario, es una motivación más, pero no es realmente lo más importante del jiu-jitsu. Lo que decía, en la competición hay muchas categorías diferentes y puedes optar por luchar con gente de tu misma edad, de tu mismo peso y de tu mismo cinturón y bueno, ahí no se ve ese salto de edad ni de nada, es Mm. simplemente gente con tus mismas características. Porque además intuyo, Marta, que la primera vez que competiste deportivamente fue en Jiu-Jitsu, ¿no? Es decir, no tenías experiencia en ningún tipo de competición deportiva anterior. En equipo sí, he hecho balonmano, pero no Vale. tiene nada que ver. No, No no. tiene nada que ver. A Claro. nivel individual, no, nunca había hecho una competición.
Y a nivel mental, Marta, porque como tú dices, los deportes de equipo tienen, creo yo, ¿vale? Es decir, tienen la seguridad de que tú sabes que te puedes apoyar en tus compañeras de equipo, ¿no? Es decir, que si tú tienes un día malo, pero a lo mejor tu compañera está que lo peta, pues se nivela, ¿no? La cosa. Pero en los deportes individuales Sí, no existe eso. Es decir, si tú tienes un día bueno, malo, ¿cómo lo llevaste malo eso? que yo era portera de balonmano, entonces, claro, la culpa, tú sabes, para quién va siempre, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso creo que a lo mejor me ayudó un poco a asumir, digamos, las derrotas o las frustraciones que se puedan sentir. Sí, sí, pues sí es trasladable entonces. Yo pensaba que era Sí, otra posición, pero sí, el portero siempre tiene la culpa de todo. sí. Pues Marta, ahora conociéndote un poquito más, viendo que, oye, que has competido, que llevas un grupo, me gustaría que nos hablaras del proyecto que tienes, el Minerva Jiu-Jitsu, que como siempre tendrán los enlaces al Instagram de Marta y de su proyecto abajo en la caja de descripción. También lo pondré en pantalla para que se puedan informar, sobre todo si vivís por la zona. Ahora Marta explicará dónde está haciendo su proyecto, en qué consiste, pero bueno, como siempre tienen la información debajo. Y Marta, explícanos un poco qué es Minerva Jiu-Jitsu. Pues bueno, Minerva Jiu-Jitsu nace casi que a la vez que mi primer hijo, porque me quedé embarazada durante el confinamiento, la pandemia y demás, y tenía tantas ganas de retomar el Jiu-Jitsu que no sabía cómo hacerlo, no podía, no me veía todavía preparada físicamente para volver a entrenar y tampoco mentalmente por el tema de la pandemia, porque no podía volver al tatami, el niño lo tenía que dejar cierto tiempo con mis padres, no estaban vacunados, en fin, que me creé una excusa para acercarme al jiu-jitsu y paseando por el Parque del Oeste donde iba todas las tardes a pasear a mi bebé, pues vi que había un grupo de capoeira, un grupo de deporte al aire libre y pensé, bueno, ¿por qué no me llevo el tatami de casa con un carrito y lo llevo aquí al parque y hago jiu-jitsu para chicas, que así lo difundo y lo comparto y bueno, y me sentía cómoda pensando que ese proyecto podía funcionar. Y nada, y con el apoyo de mi padre que me fabricó un carrito hecho a medida para meter el tatami, de mi entrenador que me ofertó, que me donó unas 12 metros cuadrados de tatami para que no quitara el de mi casa, porque me dijo, ¿cómo vas a llevar tatami de tu casa allí? Montar, desmontar todos los días. Y así que con el apoyo de mi padre y de mi entrenador y de mi novio, que también igual siempre me apoyan todo, pues ahí empecé, puse un anuncio, me empezaron a llamar chicas y me monté con 8 o 9 chicas en el parque. Qué bueno, Marta. ¿Y dónde exactamente están? Que no lo has dicho, creo. Pues en el Parque del Oeste en Málaga. Lo que pasa es que ya al aumentar el número de chicas, pues donde me guardaban, tampoco lo he mencionado, que el tatami también tuve el apoyo de que fui a hablar con un dojo que había justo al lado del Parque del Oeste, por si me podían guardar el tatami, porque me di cuenta que no entraba ni en el ascensor. Yo pensaba que era muy fácil, coge tatami, llevas tatami, bueno, pero es que no entraba ni en el ascensor de mi piso y hablé con con David del Dojo Daikan y me dijo que él me guardaba el tatami. Y al tiempo, desde que él me estaba guardando el tatami, me estaba diciendo que si quería, que ahí podía también dar las clases, que tal. O sea, era en plena pandemia, me parecía buena idea estar en el parque, visualizar el deporte, visualizar a mujeres haciendo este tipo de deporte y le decía que no, pero ya cuando me vi con 12 metros cuadrados y queriendo empezar a enseñar proyecciones y demás, pues dije, creo que nos tenemos que ir a un espacio más grande. Y ahora estamos en Daikán Dojo, cerca del Parque del Oeste, en la parte oeste de Málaga. Perfecto. Como siempre, lo vuelvo a recordar, tienen la información debajo si están interesados en entrenar con Marta o quieren un poco investigar y apoyar la causa. Y felicidades, Marta, porque también habla de tu responsabilidad de, oye, de empezar primero al aire libre, poco a poco, con grupos reducidos,
para un poco la situación que estamos viviendo, que no es fácil, ¿vale? Es decir, para nuestros deportes esto ha sido, pues siento la expresión, una mierda, y al final hemos sobrevivido gracias a personas como tú, que hacen las cosas con ilusión, con responsabilidad, poco a poco, y aprendiendo por el camino, porque en esto estamos todos de nuevas, ¿no? Es decir, esto no lo habíamos podido, ningún maestro nos ha podido enseñar cómo solventar las situaciones que nos hemos visto, y encima a ti se te ha juntado pues con maternidad, que también nadie te enseña a ser madre, un proceso que vas aprendiendo, que me gustaría preguntarte un poquito también al respecto. ¿Cómo ves el futuro de Minerva? Es decir, te veo súper ilusionada, creo que por lo que se ve en Instagram te está funcionando muy bien, y lo que tú has dicho, también la visibilidad de ver deporte de mujeres, de ver deportes de contacto de mujeres, porque muchas veces es la pescadilla que se muerde la cola, no hay esa visibilidad, por lo tanto no hay chicas que entrenen, y es una pescadilla que se muerde la cola, entonces este tipo de iniciativas donde se visualiza que son realidades que existen, que hay chicas que entrenan, hay muchas chicas que quieren entrenar, creo que, ya digo, es un proyecto que, ¿cómo lo vas a ir viendo, Marta? ¿Qué irás hacer en el futuro o qué estás haciendo ahora? Yo otra cosa que me ha enseñado el Jiu-Jitsu es a no ir más allá del momento, así que día a día, ahora mismo las circunstancias que tengo me permiten reservarme estos 2 días a la semana que estamos dando clases, y lo mantendré en cuanto pueda. Cierto es que me quita un poco de tiempo a mis entrenos personales, pero bueno, también me ayuda a aprender otra faceta que creo que también puedo mantener más a largo plazo, que sería dar clases, y a lo mejor entrenar a nivel de competición no me lo puedo permitir a más largo plazo, y lo otro sí, no lo sé. De momento, seguir como estamos, y mientras estemos sintiéndonos bien todas, pues mantenerlo el mayor tiempo que estemos a gusto. El enfoque de Minerva Jiu-Jitsu, Marta, es un enfoque deportivo lúdico, ¿no? Es decir, pues tú lo enfocas un poco a empoderar, a hacer deporte, a estar en forma, a salud. Lo enfocas un poco a competición, lo enfocas a defensa personal. ¿Cuál es tu enfoque? O mezclas un poquito, ¿no? Es decir, que tampoco tiene por qué ser algo... Para mí es difundir el deporte. Yo no me gustaría, vaya, no suelo mezclarlo en plan dar herramientas de defensa personal, porque no, ya si tú aprendes un deporte de contacto, de lucha, ya estás teniendo esas herramientas. No, ya luego las llevas a tu defensa, y el simple hecho de hacer este deporte ya te va a aumentar tu autoestima, te vas a sentir más seguro. Al final, pues yo lo que estoy haciendo es difundir el deporte como Jiu-Jitsu, como método de lucha, y solo eso, y sobre todo pues a las mujeres en el sentido de que a mí lo que me gustaría pues aumentar la visibilidad y el número de chicas que continúan y mantienen el deporte, porque muchas se apuntan pero al final se sienten que no están, que no evolucionan o que no están a gusto, y creo que es importante pues que entrenemos entre nosotras y crezcamos entre nosotras y nos unamos entre nosotras, porque al final, no sé, comparándolo en otros deportes, cuando tú entrenas para competir, entrenas con un grupo de chicas. Al final, yo creo que es importante poderte medir y poder hacer técnicas con gente más o menos de tus mismas características, y qué mejor que otra mujer. Sí, sí, este es un problema que ocurre mucho, sobre todo a mujeres, ¿no? Y también a algunos chicos que a lo mejor son más pequeños de la media, ¿no? Que al final se ven superados, sí, se ven superados físicamente, y a veces puede llegar a ser frustrante. Y también los más grandotes también a veces tienen ese problema de que tienen miedo siempre a hacer daño, de no poder hacer muchas cosas. Y la verdad que encontrarse en un grupo donde no tengas tantas limitaciones, porque es verdad que cuando pasan los años, Marta, pues tú ya tienes una habilidad y te puedes poner con los más grandes, con los más pequeños, no hacer daño, ni que te hagan daño, pero al principio es muy frustrante. Hay que recordar esos primeros pasos que te tocaba alguien que pesaba 20 o 30 kilos más que tú,
y es que a la mínima movimiento te rompían, o al revés, ¿no? O que tú estabas con O alguien. tú mismo. Exacto. O tú mismo, perdona, porque también tú mismo intentas hacer un movimiento que crees que puedes hacer y te haces daño tú, porque no estás valorando que estás con una persona que pesa mínimo 10 kilos más que tú. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que es un... Ya digo, a mí cuando te vi por Instagram y demás me gustó mucho el proyecto y ojalá que vaya bien. Y después la idea, Marta, es decir, tú ahora mismo pues las clases las das tú y ya digo, la visión tuya parecida a la mía, la de, oye, fomentar el deporte, un estilo de vida saludable. Después con las chicas promoverías, ¿no? Es decir, mantendrías que entrenar solo con las chicas, te gustaría que hicieran clases mixtas o simplemente lo que vaya surgiendo, ¿sabes? Es decir, Ahora no tienes mismo plan. no tengo planes, no. Pero de Claro. momento me siento cómoda haciendo lo que estoy haciendo, me siento cómoda con las chicas y hemos creado un ambiente muy guay y no tengo expectativas de nada más. De momento tampoco me puedo multiplicar y hacer millones de cosas El porque no tiempo del puedo. tiempo. Sí, sí, el tiempo Claro. que tienes es el tiempo que tienes, lo entiendo perfectamente, Marta. Mm. Hay una cosa que sí que me gusta, una iniciativa que estás llevando a cabo, que sí que ojalá puedas seguir llevando, que es el tema de los encuentros, ¿no? Es decir, que intentas hacer encuentros entre distintas pues, ciudades de la zona, que ojalá que te vaya bien y puedas incluso, pues, yo qué sé, ¿no? Ciudades más grandes, te vayas a Madrid, te vayas a, ¿no? Y que vayas pudiendo contactar y generar una especie de, pues, interclub o como lo queramos llamar, ¿no? Es decir, al final esos encuentros que estás haciendo, que creo que hace poco que hiciste uno, y me gustaría un poquito que nos contaras la experiencia también por lo mismo, es decir, a lo mejor hay una persona que te está escuchando que no puede ir a entrenar contigo porque yo qué sé, porque vive en Valencia, pero a lo mejor sí que puede ir a un interclub con sus chicas o puede ir ella sola a alguno de estos encuentros y puede ser interesante. Al final la península es más pequeña, es decir, podemos coger un autobús o podemos coger un tren y lo mismo, oye, puedes montar algo bastante interesante allí. Pues sí, ahora esta vez en Cádiz, el primer encuentro fue en Málaga y aquí en Málaga pues tenemos bastantes academias de Jiu-Jitsu y hubo una participación por el tema de la cercanía bastante grande. Ahora en Cádiz nos hemos trasladado a Málaga allí y a las chicas de Cádiz y no se ha movilizado mucho más. Me imagino que es por eso que dices, porque alguien de Valencia no va a venir a un encuentro. Y lo que yo pienso es que estaría muy bien y que estos encuentros fueran apoyados por federaciones o por ayudas de igualdad, mujer y deporte, que hay muchas, igual que subvencionan y hacen ayuda a talleres de defensa personal, femenina, y lo orientan por ese lado, pues en este aspecto también sería muy importante tener apoyo porque al final fomentar nuestros encuentros y fomentar todo esto al final es lo que va a hacer que nosotras crezcamos, que el deporte crezca. Sí, Así sí. que bueno, estaría interesante moverse por ese lado y encontrar el respaldo de federaciones de lucha, de mujer y deporte y en fin, yo he hecho un proyecto también para una ayuda que salió de Iberdrola, pero me parece a mí que No, pero Marta, eso es muy no. importante, es decir, al final, por suerte o por desgracia, tú eres la cabeza visible del proyecto y si es verdad que te va a tocar a ti un poco luchar por ello, porque es lo que es, ¿no? Es decir, pero mira, te estás moviendo, es decir, oye, simplemente pedir, ¿no? Presentar un proyecto a Iberdrola, a la Junta de Andalucía, a la Federación de Lucha Andaluza. Hoy no te lo darán, pero como los de artes marciales solemos ser bastante cabezotes en general, tú sigue, tú sigue, tú sigue, porque al final te van a tener que hacer caso y cuando tengas un grupo de chicas detrás bastante grande, de repente, oye, lo que tú dices es una ayuda, no para que te paguen a ti, sino simplemente, por ejemplo, para que paguen pues, el autobús o el tren a una chica de Madrid que quiera venirse. Eso sería brutal y yo creo que, sinceramente, Marta, que es algo que sí que puedes conseguir si te empeñas, porque ya digo, el proyecto creo que merece la pena y al final está fomentando un valor, yo creo que más importante, porque lo que tú dices, la defensa personal está bien y demás, pero al final el deporte te da unos valores, te da una autoestima
y también aprendes, es decir, nuestros deportes tienen ese contacto, como tú decías antes, que al final te estás fajando con otra persona, que estás en situaciones de estrés, estás incómoda. Entonces, yo digo, lucha ahí, Marta, porque yo creo que puedes conseguir algo bastante guapo. Y Marta, te quería hacer una pregunta, tirando un poco a lo personal, porque lo has comentado ya varias veces. ¿Cómo es la maternidad y entrenar? Creo que hay muchas concepciones erróneas de cuando uno es madre, de muchas personas se alejan del deporte a raíz de la maternidad, ya no solo por las obligaciones culturales que se nos imponen al ser madre, sino también por una cuestión de que creemos que el cuerpo como que ya no sirve para nada, como que hemos dado a luz, y hay muchas personas que opinan eso, ¿no? Que una vez ya eres madre, pues eres frágil o no puedes hacer determinadas cosas. Yo tengo otra opinión y creo que seguramente coincida contigo, y me gustaría como que nos contaras un poco tu experiencia, ¿no? Es decir, que porque puede haber, ya no solo para Jiu-Jitsu, sino en general deporte, que haya muchas chicas que sean madres y que después paren absolutamente a hacer deporte. Y creo que es una concepción errónea y es más, incluso puede llegar a ser perjudicial para estas mujeres. Entonces, un poco que nos cuentes tu historia de cómo has sido madre en un momento además tan complicado como el que estamos viviendo. Y has seguido ligada al tatami, has seguido entrenando. ¿Cómo lo has vivido tú, Marta? Bueno, pues sí, es un problema que hay social y culturalmente, el hacernos pensar que cuando estamos embarazadas no podemos hacer nada, tenemos que estar cuidando la barriga, al bebé que está dentro de la barriga, que podemos hacerle daño. Y es asombroso como ahora, estos días atrás, hablaba, por ejemplo, con mi entrenadora, Emilia, que está también embarazada, que está ya de 35 semanas y sigue rodando. Ella es cinturón negro, ella ha seguido rodando porque tiene un autocontrol y un autoconocimiento brutal de lo que puede y no puede hacer. Yo, por ejemplo, paré de hacer jiu-jitsu, pero mantuve ejercitándome, haciendo pesas, yendo al gimnasio, en fin, lo que quiero decir con esto es que durante el embarazo no se puede parar en seco en la actividad. Yo creo que es súper beneficioso. De hecho, hay muchos estudios que me comentaba ella. Yo no lo he leído, pero supongo que ella sí. Y me comentaba pues que a los bebés cuando nacen de madres que han estado haciendo deporte, nacen con un índice de masa muscular más alto y la grasa más baja, que con el sistema inmunitario más fuerte. O sea que hay un montón de beneficios de estar activa en el embarazo, a no ser que haya un problema de salud asociado, que no tiene por qué estar asociado con el embarazo, simplemente porque esa persona ya de por sí pues tenía algún problema. Pero durante el embarazo yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad. De hecho, en otros países no tienen la mentalidad que tenemos aquí y hay que mantenerse activa. Luego, después del embarazo, es cierto que yo tenía como una obsesión de volver lo antes posible al tatami y volver a competir lo antes posible, no perder, porque justo yo me quedé embarazada en marzo y había estado compitiendo en enero en el europeo y en marzo, en febrero, en los nacionales de fila. Entonces venía con una mentalidad de, madre mía, ahora que estoy compitiendo, que le he cogido el gusto a esto, de repente parar 9 meses, era, wow, 9 meses, bueno, al 10º estoy en el tatami y me equivocaba. Me di cuenta pues que bueno, que había tenido un parto natural, que cesárea es peor, que requiere su recuperación, que la abdominal y los órganos se tienen que recolocar y que hay que tomarse su tiempo, escuchar el cuerpo, que eso gracias a Jiu-Jitsu también lo tengo, que el autoconocimiento del cuerpo, pues bueno, me ha ido permitiéndome adaptarme y decir hasta aquí, e ir volviendo al tatami, pero ir diciendo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y bueno, ahora lo difícil es dormir y entrenar y porque
está ahí por la noche también el bebé dando caña. Pero bueno, también he llevado un ritmo intenso de antes de tener el bebé de trabajo y demás y de entrenar. Yo nunca he parado, así que por ahora voy bien. Dice mi entrenador que estoy en un 88%. Creo que no está mal. Así que vamos para arriba. Y te haría una pregunta personal, Marta, ¿te haría ilusión que tu hijo entrenara? ¿O crees que te va a pasar como con tu padre, que no va a haber ese salto? Pues no sé, la verdad, yo no quiero ser su mayor influencia. Yo simplemente voy a estar ahí como figura, que él vea, lo va a ver. Claro. Y si quiere, que vaya libremente, porque al final las cosas cuando se hacen de manera libre es cuando se hacen con gusto. Así que Yo creo que sí, yo creo que sí. tiene referentes míos y de su padre. Tenemos un tatami en la casa. Sin duda Nuestro vas tiempo a libre. jugar. Sí, sí, sin duda vamos a estar jugando en el tatami. Qué De bueno, hecho, aquí tiene su parquecito en el tatami. qué bueno, Marta. Y ya ahora, después del embarazo, ¿no? Que es un momento, como tú dices, complicado, pero natural, que no hay que parar, yo creo que hemos avanzado, ya no solo la sociedad, sino también los médicos cada vez aconsejan más un embarazo activo, ¿no? Que no se suba tanto de peso, que se mantenga una actividad física, la que cada una pueda, ¿no? Es decir, cada caso evidentemente es un mundo, como tú dices, tu embarazo pudo haber sido fantástico y el de otra persona pues un poquito más complicado. Y ahora después, ya que tu hijo está aquí, que está en el mundo, hay un problema también bastante grande y es el tiempo, ¿no? Como tú decías, que te has referenciado, ahora gran parte de tu tiempo, evidentemente, se lo tienes que dedicar a tu hijo y cómo compaginas, ¿no? Es decir, cómo te las arreglas para estar con él, también y tus obligaciones con el tatami, ¿no? Es decir, cómo lo llevas a aspectos internos, ¿no? Es decir, te ha cambiado mucho la vida en ese aspecto. Pues bueno, antes me iba y entrenaba por la mañana, hacía pesas, me iba por la tarde y estaba todo el día, cuando no estaba trabajando, estaba todo el día en el tatami. Ahora pues tengo que estar turnándome con el papi cuando no tenemos a nadie con quien dejarlo, si no tengo el apoyo de mis padres, de mis suegros también, vamos haciendo un poquito malabares y vamos coordinándonos a ver. Ahora lo estamos notando más, porque al principio es verdad que llegábamos con el bebé al tatami y calculábamos un poco, lo dejábamos dormido y nos dejaba entrenar una horita, Claro, dormidito, claro. pero ya duerme menos. Y yo ya Claro. supongo que ir viendo cada etapa y bueno, si vas teniendo claro que no quieres dejar de entrenar y que quieres seguir con eso, al final lo vas adaptando todo y vas haciendo lo imposible por mantenerlo. Qué bueno, Marta. Pues me alegro que saliera todo bien y ya digo, que nos cuentes un poquito. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, pues sé que es algo personal, ¿no? Al fin y al cabo. Pero que yo creo que con tu historia pues, puede haber muchas mujeres que se animen a preguntar a sus médicos, oye, pues mira, yo escuché que se puede hacer esto. Y probablemente muchos médicos te den la razón y digan, oye, pues sí, pues en tu caso puedes hacer algo de pesas, como tú decías, algo de pues, caminar, un poquito de trote suave. Hay cosas que se pueden hacer y no estar tan inactiva. Marta, en el futuro, ¿te ves dando clases? Es decir, ¿qué retos tienes? Sé que has comentado, ¿no? Que tienes que vivir un poco el día a día. Te entiendo por parte de también la situación que estamos un poco viviendo, pero ¿tienes alguna ilusión con respecto a tus chicas? ¿Te gustaría cumplir alguna meta en específico? ¿Tienes como algún objetivo, no que te frustre, ¿no? Pero sino que tú digas, oye, esto yo si lo consigo tachar, por así decirlo, me daría un montón de ilusión o me llenaría de orgullo. ¿Tienes alguna cosilla así? Hombre, a mí me haría muchísima ilusión tener un espacio. Esa es una ilusión que no sé si se va a cumplir porque hacen falta dinero, tiempo, de todo, ¿no? Pero mi fantasía sería tener un espacio
así como en el campo, donde hubiera un tatami y tener ahí pues un espacio para hacer jiu-jitsu, para el que quiera tener un huerto, que tenga un huerto, para un espacio así dedicado solo a artes marciales y poder vivir de eso, ya está. Bueno, no vivir de eso, sino vivir con eso y no tenerme que dedicar a nada más, simplemente a estar en el campo y hacer jiu-jitsu. No es mal Eso sueño, sería no es mal ideal. sueño, no es mal sueño. Para la jubilación. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, oye, lo que tú decías, lo mismo no es tan irrealizable, ¿no? Es decir, moviendo hilos, esforzándote, oye, pidiendo federaciones, quizás a lo mejor no al 100%, pero oye, poquito a poco, al final, mira, lo que tú has dicho, tú empezaste con 8 alumnas en un parque chiquitito y oye, poco a poco se va ganando cada vez más gente, así que mucha suerte con esa ilusión, Marta. Normalmente, en un momento dado de la conversación, siempre para que tú descanses un poquito, el invitado le propongo que me haga una pregunta y demás. Entonces, no sé si tienes alguna duda o alguna cosa que quieras saber mi opinión, un poco para que tú descanses y después seguir un poco preguntándote otras cosillas. No sé, Si no me tienes has ninguna duda. pillado en blanco total. ¿Qué te puedo preguntar yo a ti? Nada, no te preocupes. Si quieres te dejo la pregunta o no la hacemos más adelante. Pero sí me gustaría, Marta, que nos dieras algún consejo para, por ejemplo, un consejo personal tuyo. Hablamos sobre ello hace un ratito, ¿no? En esta misma conversación, sobre aquellas personas, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? De que, oye, que eres el más pequeño de la clase, seas mujer u hombre, y lo que tú dices, oye, te sientes frustrado, te sientes frustrada. Creo que tú nos puedes aconsejar, nos puedes hablar, porque ya dijiste una clave, ¿no? Es decir, que tú mismo intentas hacer una técnica y te rompas toda porque no tienes todavía esa cabeza o esa mente técnica que diga, mira, esto por peso no me va a salir, me va a hacer daño en la rodilla, me va a hacer daño en el codo, lo que sea. Y si tienes algún consejo en base a tu experiencia, Marta, porque al final ya digo, a mí me pasa con alumnas que son mucho más pequeñas que yo y a veces, y además yo lo reconozco, dicen, me cuesta entenderlas porque yo hago un ejercicio de empatía a muerte, lo intento, pero claro, yo tengo un cuerpo y ellas tienen otro, ¿no? Entonces, quizás desde ti puedas dar algunas pautas generales, algunas cosas que por tu experiencia hayas podido entrever y que puedan ayudar, ¿no? A este tipo de personas que además es que son muy valiosas en el gimnasio porque es que nos tenemos que, es decir, de todo el mundo se puede aprender. El problema es que mucha gente lo deja antes de que podamos tener esa conexión, ¿no? Y que podamos aprender unos de otros. Bueno, mi experiencia personal con esto, yo lo que puedo aconsejar es que al principio es muy difícil porque no eres consciente de lo que eres capaz de hacer y de lo que no, porque no tienes esa percepción de las cosas. Entonces, mi consejo respecto a esto es que aunque seas pequeño y te creas que no puedes hacer la mayoría de las cosas y demás, que no pierdas la constancia y que continúe y va a llegar un momento en el que tú vas a notar y vas a saber dónde está la limitación. Porque, por ejemplo, ayer mismo estuve haciendo en técnica en la clase de wrestling, estuvimos haciendo un derribo del bombero, que es cargarte a la persona total, que tenía una persona más pesada que yo y no estaba consiguiendo derribarlo, pero no sabía por qué. Y es que la persona tenía miedo de hacerme daño y no estaba echando su peso encima. Entonces, cargarte a una persona que está teniendo cuidado con no echarte el peso es imposible. Entonces, eso lo sé yo ahora que quizá con el tiempo he ido viendo qué necesito, qué no. Al principio te vas a notar, pues, perdido y vas a decir, es que no puedo porque no tengo fuerza, es que no puedo porque soy débil, es que no puedo porque... Pero el problema no siempre está en ti, simplemente puede ser que la otra persona no esté tampoco haciendo bien su trabajo o lo que sea. Pero tenemos esa manía de siempre, todo el mundo, no solo los más pequeños, pero
o yo por lo menos lo he vivido así, de infravalorarnos y de pensar que no somos capaces de llegar a donde llegan otros. Y los otros no son dioses, los otros son personas como nosotros. Y si ellos pueden, nosotros también. Ya está. El consejo que doy de reforzamiento de autoestima y ya está. Sí, sí, no, pero es importante, Marta, porque todos nos hemos sentido pequeñitos en algún momento dado, ya sea físico o mentalmente, y creo que el jiu-jitsu, las artes marciales, sobre todo de contacto en general, nos ayudan un poco a tampoco creernos unos máquinas, porque al final tú y yo sabemos que cualquiera te coge un tobillo y se acabó, Claro. pero ese balance, ¿no? Entre no creerse Dios, por así decirlo, ¿no? Y tampoco creerse, pues, una mierda, ¿no? Entonces, Ujú. nuestro tipo de actividades te permite, oye, encontrarte que ni eres más ni menos que nadie, tienes tu camino, tienes tus circunstancias y poco a poco. Y con un tema, Marta, no sé si tú lo has tenido, yo sí, sin duda. Tema de lesiones, no sé si has tenido alguna lesión que te haya impedido entrenar durante un tiempo, es algo que nos pasa a todos en algún momento dado, y si tú lo has tenido, ¿cómo has vivido esa experiencia, Marta? O cómo has la frustración, ¿no? A, Porque a mí me pasa que te frustras todo, ¿no? Que no puedes entrenar, ¿no? ¿Cómo? a ver, lesiones gordas, en plan fracturas y demás, no he tenido. He tenido luxaciones, 15, y bueno, es algo que observo, por ejemplo, mucho en las chicas que me vienen, que se tuercen un dedito, que tal y cual, y no están acostumbradas a pequeñas lesiones. A mí me pasaba también al principio. Te torcías un dedo y salías, ay Dios mío, que me partió el dedo, que me partió el dedo. Mm, entonces, bueno, yo he ido aprendiendo a torcerme un dedo y a hospital corriendo, que me pongan una escayola, al día siguiente que me digan mis compañeros dónde va con el dedo escayolado, y quitármela en el tatami y ponerme con el dedo a intentar moverlo poquito, a usar menos la mano y a recuperarme sin esa escayola ahí en el dedo por una torcedura. Y a entrenar con dolor, con menos intensidad, pero ir y yo qué sé, así. Sí, al final yo creo que también estamos un poco acostumbrados al dolor físico, ¿no? La vida moderna se nos ha hecho muy fácil y lo que tú dices, hay muchas personas que al mínimo dolor se asustan o tienen miedo y al final el cuerpo humano no es perfecto, va a tender al dolor más tarde o más temprano y hay que vivirlo como creo como algo natural. Evidentemente, Totalmente. claro, si estás todos los días roto, pues a lo mejor sí que te tienes que plantear, oye, a lo mejor tengo que bajar la intensidad, pero si tú entrenas 10 años, pues vas a tener toques, vas a tener torceduras, vas a tener toquillos que, oye, que son incómodos, pero es que la vida es incómoda. Es decir, es que tu cuerpo no es perfecto, va a sufrir daño por el camino y el jiu-jitsu, pues bueno, te va a fortalecer en algunos aspectos, pero también te puede debilitar en otros. Entonces, yo lo veo Eso como es una... una cosa que tenemos, creo que todos los que entrenamos Jiu-Jitsu en la cabeza, es que muchas veces vamos a entrenar con una serie de dolores y nos cuestionamos que realmente estamos haciendo algo bueno para nuestra vida o estamos creándonos una vejez dolorosa yo tengo el ejemplo de Jürgen, que es un campeón olímpico de judo cinturón negro que tiene 70 años allí en mi gimnasio y ahora es cinturón azul de Jiu-Jitsu y viene vaya, él está rodando y ya hasta hace nogi, ¿eh? Y se le sale en la rodilla y se las mete allí en el tatami. Eso es un espectáculo este hombre. Y bueno, impresionante. Para mí él es un referente y también me han ayudado mucho a tener una percepción del dolor positiva o llevadera. Un centro que hay aquí en Málaga, en el Rincón de la Victoria, que me están patrocinando, de hecho, se llama Kinesio, y hacen un tratamiento muy positivo respecto a las lesiones, porque ellos son fisio, entrenamiento y nutrición. Y al final no hay una cosa sin la otra, porque la recuperación, ellos te dan las herramientas para llevarlas a cabo en movimiento, no, nada de reposo, nada de
bueno, según qué tratamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, mi madre estuvo a punto de operarse de la espalda y gracias a unas sesiones que tuvieron con ella y rehabilitación, ejercicios de espalda y aceptación de la lesión y del dolor, han conseguido que ella no se opere y está contentísima, estamos todos contentísimos porque una operación, quiera que no, pues puede acabar mucho peor. Pues me alegro mucho por tu madre, Marta, felicidades, la verdad. Y sí, porque estas cosas es lo que tú dices, al final una operación siempre es complicada y yo creo que sí, que nosotros estamos acostumbrados a vivir con nuestro cuerpo, lo que tú dices, en las buenas y en las malas. Es decir, de repente haces lo que tú dices, un kataguruma, ¿no? Lo que tú dices, la cargada del bombero, ¿no? Del inglés. A un tío más grande, más fuerte, y dices, es que mi cuerpo es capaz de hacer esto, pero también tu cuerpo pues tiene dolencias, tiene fallitos por aquí, fallitos por allá, y al final nosotros estamos acostumbrados, que es algo que nos dan los deportes de contacto, que es brutal, creo yo. Marta, me quedan un par de preguntas que hacerte, que además tengo que agradecerte la paciencia porque estás ahí con el móvil, agarrándolo. Pues estoy perfecto porque lo tengo apoyado sobre el brazo y esto no es nada comparado con un entrenamiento de jiu-jitsu. No te preocupes, está bien. Pero te lo tengo que agradecer porque ya te digo, yo siempre que, oye, que alguien nos dedique una horita o dos de su tiempo, pues lo agradezco infinitamente, de verdad, Marta, sobre todo cuando no nos conocemos en persona. Y me quedan un par de preguntas. La primera, una muy light, muy sencillita, que es la que te voy a hacer ahora. La segunda, un poquito más complicada. Entonces, vamos a la light primero. Ya que venimos de un verano olímpico un poco extraño, porque tenía que haber sido el verano pasado, pero bueno, vamos a omitir las circunstancias. Tú, ya esto es opinión meramente personal, Marta, ¿Jiu-Jitsu olímpico, sí o no, o te da un poco igual? Vamos, yo creo que sea olímpico puede ser positivo, hombre. Más visibilidad, más crecimiento y no sé, creo que sí. No lo he reflexionado ni sé lo que conlleva realmente que un deporte sea olímpico, ¿no? No tengo la menor idea. No sé lo que puede haber detrás de eso, que siempre las cosas tienen una fachada y luego son otras. Pero así, a golpe de ignorancia, sí. Sí, hombre, yo te puedo decir así a vuela pluma, ¿no? Un poco rápido, que es lo que tú dices. Tiene la parte buena de que probablemente más gente te vaya a preguntar, ¿no? Porque al ser olímpico es más popular, vas a tener muchos más alumnos seguramente, pero a lo mejor te limitan un montón las competiciones. Ya hay un montón de cosas que te empezarían a prohibir. El ejemplo clásico que yo pongo siempre es el taekwondo. El taekwondo, antes de que era olímpico, era un deporte de contacto duro, era un deporte donde valía el caos, era un deporte bastante fuerte, ¿no? Y cuando se convirtió olímpico, pues cada vez se fue haciendo cada vez más light. Y ahora el taekwondo olímpico, pues la verdad no vale los caos, casi que no hay golpes, más un toquito, lo que se dan. Y bueno, ahí está la discusión con el jiu-jitsu de qué ocurriría, ¿no? En las normas. De repente no se podrían hacer 1000 cosas. Pero bueno, siempre seguirían habiendo diferentes ligas y diferentes reglas según qué federación. Podría estar por un lado el jiu-jitsu olímpico y seguir habiendo tantas diferentes competiciones como hay, ¿no? Sí, el jiu-jitsu ha tenido un cambio. Yo siempre he defendido que el jiu-jitsu no le pase como al judo, que el judo está todo monopolizado, ¿no? Por la International Judo Federation, ¿no? La Federación Internacional, y solo existe esa. El jiu-jitsu brasileño, como tú dices, está el ADCC, está Di Bravo, hay un montón de organizaciones bastante grandes, bastante divertidas además, y es muy heterogéneo. Entonces, quizás el jiu-jitsu podría sobrevivir, como tú dices, bueno, jiu-jitsu olímpico por aquí, después el combat jiu-jitsu por allá, después el ADCC por el otro lado. Podría ocurrir, Marta. Yo es algo que siempre me ha gustado del Brazilian Jiu-Jitsu, que tiene esas, oye, que tú quieres hacer esto, pues tienes esto, quieres hacer esto otro, pues tienes estas otras normas. Es una faceta del Brazilian que yo respeto mucho y me gusta mucho, ¿sabes? Porque no se ven otros deportes. La mayoría de los deportes es lo que es decir, el wrestling, está la Federación de Lucha y esto es así y no lo vamos a estar cambiando, ¿no? Y ustedes tienen
como digo, una variedad ahí de normativas súper divertidas, tanto como espectador como deportista, ¿no? Porque es súper interesante las dos cosas. No sé si tú has probado hacer, por ejemplo, muy suave, ¿no? Combat Jiu-Jitsu para ver lo que cambia. Nada, aunque sea suavito. No, no, no. Yo soy de la que cierra los ojos cuando ve algo venir. No, pero es curioso, como una pequeña cosa, ¿no? Porque al final es una variable que añades, cambia tanto el deporte, ¿no? Y a mí esas cosas siempre me parecen bastante curiosas. Marta, para ir terminando, a menos que se te haya ocurrido una pregunta, que no te quiero poner en el compromiso. No he tenido tiempo a pensar. No te preocupes. Mira, te voy a hacer una pregunta complicada, ¿vale? Que puedes responder o no. Ya te digo, ya sabemos que yo siempre lo digo en mis podcasts, no hay obligación aquí de hablar de nada y se puede hablar de todo a la vez. Y ya después nos despedimos recordando dónde te podemos encontrar, los patrocinadores que tenga, que a mí siempre es algo que me gusta recalcar, que oye, si alguna empresa, si alguna compañía, si lo que sea, da la cara por ti, a mí me gusta que salgan los podcasts porque bueno, es decir, esto al final es un intento de echarnos un cable entre todos, de darte a conocer y la gente que te apoya a ti, o sea, pues que salga a mi canal porque coño, al final estás apoyando a una compañera y lo vale. Entonces la pregunta complicada, Marta, es machismo en artes marciales, ¿vale? Es decir, te hago esa pregunta, la he hecho ya a varias compañeras, a varias entrenadoras, porque además yo he visto, me acuerdo hace poco vi un youtuber bastante grande de artes marciales diciendo poco menos que no había machismo en las artes marciales. Y puedo decir que a lo mejor no es el deporte con más machismo del mundo, pero sí lo hay. Es decir, que tú no hayas visto algo no significa que no exista. Entonces me gustaría tu opinión, me gustaría tu experiencia, me gustaría que nos hablaras de ti, Marta, ¿no? Es decir, qué opinión tienes del tema, hacia dónde vamos, estamos mejor, estamos peor, vamos en un camino bueno, vamos en un camino malo. ¿Cómo ves tú el tema, Marta? Vamos lento, pero bueno, vamos. Machismo en la vida, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, lo hay en todas partes, en todos los ámbitos. Vivimos en una sociedad y en una cultura machista y, lógicamente, pues también se ve en las artes marciales y en cualquier deporte, en todas partes. Que estamos cambiando, que estamos evolucionando, sí, de manera lenta. Todavía no se ha llegado a... Es que hace, no sé, 40 años, no me gusta decir datos porque soy malísima con los números, pero que una mujer hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, no podía correr. Entonces, bueno, hay que ver la línea temporal y ver si es mucho lo que se ha avanzado, es poco. Yo considero que se va lento. El machismo, ¿qué se entiende como machismo? El machismo no es algo de hombres, y el machismo es algo social y cultural que está en nosotros. Yo soy la primera que lucho cada día con no ser machista, porque está inculcado en mi educación, en mi cultura. Tenemos que seguir avanzando. Yo creo que la base está en las escuelas, en la educación y tener un buen concepto de lo que es el machismo, de lo que es el feminismo, de lo que queremos conseguir y ya está. Pero machismo en artes marciales hay, pues igual que hay en la vida. Es que vivimos en esta cultura y nos ha tocado este papel en la sociedad, pero estamos en ello, como somos seres que cambiamos, tenemos raciocinio y pues podemos cuestionarnos cosas y evolucionar y avanzar de manera diferente. Yo creo que sí. ¿Y cómo nos ves, Marta? Es decir, ¿crees que estamos en un camino positivo? ¿Crees que estamos haciendo, digo como comunidad, ¿no? Es decir, evidentemente cada uno pues tiene sus referentes y cada uno tiene pero por ejemplo tú tienes una profesora cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu, me comentabas, que eso hace lo que tú dices, 40 años era impensable porque lo vemos, es decir, el ratio de maestras en judo, por ejemplo, pues es más bajo que el de maestros. Mi maestra, por ejemplo, es finlandesa. Allí en Finlandia creo que el 80% de las políticas, por ejemplo, de los políticos son mujeres.
Entonces, podemos también ahí hacer una comparativa entre países. Claro. España, es que según la realidad donde viva, el país donde viva, la ciudad donde viva, todo es relativo. Y incluso en las artes marciales, pues habrá a lo mejor gimnasios más machistas, otros menos machistas, mm, pero no se puede generalizar, yo creo que No, no, en nada. para nada, para nada. Yo sí, yo sí veo, hombre, un intento de hacer las cosas mejor. Que después salga bien o mal, pues ya es evidente que lo que tú Claro, dices, cada gimnasio es un mundo, pero yo, lo que también me gusta, Marta, es que cada vez hay más chicas en el tatami. Eso yo creo que es también un signo positivo, ¿no? De que cada vez hacemos lo que es la verdad, es decir, al final son la mitad de la población. No puede haber una actividad en la que solo haya un género porque es que es estúpido, es decir, somos 50-50 casi, ¿no? Por esperanza de vida hay más mujeres, pero en cómputos globales somos 50-50, no puede haber una actividad donde 100% sea hombres, porque es que es estadísticamente falso, ¿no? Es decir, siempre tiene que haber una, una especie de representación, ¿no? Y claro. antes no se Pero todo veía. eso, claro, pero todo eso irá cambiando, irá evolucionando desde abajo, como te digo, desde la educación, desde que a una niña de pequeña le den opciones y no le compren un carrito para jugar, por ejemplo. Totalmente. Eh, entonces, desde ahí hacia adelante, pues empezaremos a tener que ya sí, que se tiene más visibilidad y más participación de la mujer en diferentes ámbitos de la vida, pero iremos aumentando con más velocidad si realmente se da, el problema no está en las artes marciales, que sean machistas, o en la política, o en cualquier ámbito de la vida que sea machista. El problema está en la raíz, en la educación, y tenemos que hacer un cambio desde abajo. Claro, es decir, pero ahí estás tú, por ejemplo, ahí estás tú de, oye, integrando un montón de chicas en un deporte que históricamente ha sido mayoritariamente de hombres y por eso ya te digo, me apetecía tanto hablar contigo, que te conociera un poco el canal mío, cualquier pequeña, es lo que tú has dicho, yo no puedo arreglar el mundo, ojalá, pero no puedo, pero sí lo que puedo hacer es ayudar a personas como tú, que intentan aportar su granito de arena, es decir, nosotros somos un pequeño granito, pero es lo que tú dices, gotita a gotita, oye, si yo puedo tener 4 o 5 chicas en el tatami y que estén a gusto, que sean parte importantísima del equipo y que vayan y se vayan integrando, es una cosa de, oye, es mi pequeño granito de arena, pero sin duda lo poco que tú hagas, Marta, lo poco que yo haga, es mucho. Es decir, no porque de repente, oye, pues yo solo puedo tener, yo qué sé, 4 alumnas, y eso no me viene, pero ya son 4 alumnas que están ahí, que aprenden, que se lo pasan bien, que lo ven con naturalidad, que entrenan con sus compañeros, con sus compañeras. Y es eso lo que tú dices, Marta, desde la base damos ejemplo y yo quería pues ponerte a ti ese foco hoy, porque es duro ser punta de lanza, es duro estar al principio, pero ya digo, seguro que en el futuro muchísimas chicas de las que tú estás dando clases van a llegar lejos, van a ser competidoras, cinturones negros, y si no hubiera sido por ti, por personas como tú en otras partes del mundo, pues no habría cinturones negros, no habría esa representación. Así que, Marta, antes de irnos, gracias de nuevo por tu tiempo. Dinos otra vez, recuérdanos dónde entrenar contigo, si alguna chica de la zona quiere entrenar o que quiera ir a visitarte a los encuentros, dónde los estás haciendo y también, sobre todo, Marta, pues aquellas personas que te apoyan, como el centro de fisioterapeuta que me estabas contando, que también después, como siempre, lo tienen abajo todo, tanto el equipo de Marta en Instagram como los patrocinadores de Marta. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo estoy dando las clases en Daika, en el parque, cerca del Parque del Oeste, no sé exactamente la dirección. También, si eres chica y quieres entrenar también conmigo, también entreno en Liliupana, que es mi equipo, y estoy allí, también hay un grupo potente de chicas. Lo que pasa que, bueno, el hecho de yo haberlo hecho en el Parque del Oeste, pues por cercanía, por comodidad, porque me pilla 3 minutos de casa andando, y bueno, ya que quería hacer algo de manera Autónomo. autónoma, voluntaria, pues que no me costará tampoco muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, bueno,
aquí al lado de casa, llego en 3 minutos y me voy en 3 minutos. Liliupana, Minerva Grappling en Taekwondo, patrocinadores principalmente mi novio, mi madre, mi padre. Que también hay que agradecérselo, también hay que agradecérselo. Mis amigos que me aguantan por no verme, todo eso. Y bueno, y Centro Kinesio también, que me van a apoyar a mí esta temporada y también a Minerva, al equipo también. Estamos ahí pendientes de hacer unas camisetillas y esas cosas. Qué bueno. Y no sé, seguramente se me olvida algo, pero es que no sé. No te preocupes si se nos olvida algo, ya después Marta y yo hablamos y lo tendrán debajo. Marta, muchas felicidades por la iniciativa. Sé que este tipo de cosas son súper difíciles, con trabajo, con un hijo. La vida se complica un montón, pero hay personas como tú que siguen ahí, que siguen esforzándose por algo que realmente muchas veces no vemos ni el esfuerzo, ¿no? Porque realmente la compensación económica es baja en estos casos. Entonces, muchísimas gracias, Marta, por la labor que haces, por seguir ahí luchando, seguir entrenando, seguir dando clases, que no es fácil. Te entiendo muchísimo lo difícil que es sacar parte de tu tiempo libre para este tipo de cosas. Y ojalá en un futuro llevarte a algunas alumnas para poder entrenar contigo, cuando la situación esté un poquito más normalizada, por así decirlo. Tengo las ganas de viajar, de entrenar con personas distintas. Y lo dicho, Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la siguiente. Chao. A ti, chao.